Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevo a otro video, nuevamente con Go. En el video anterior les había comentado de que había estado unos 15 minutos nada más tratando de ver cómo funcionaba y qué podíamos hacer con el lenguaje y demás. Y la verdad que bueno, seguí un poquito más, estuve revisando un poco más de la documentación y haciendo algunas pruebas. Y me gustó muchas de las cosas que encontré, por lo menos me llamaron la atención. Así que nada, por lo menos yo seguí jugando un poquito con el lenguaje, así que les quería traer un poco qué es lo que estuve haciendo. Eh, Hay un montón de cosas, obviamente no lo vamos a ir viendo solamente en un solo video, sino que vamos a ir sumando videos, pero como les decía, quería mostrarles de a poquito qué es lo que yo estaba descubriendo. Probablemente les sirva a ustedes también. Una de las cosas que me llamó principalmente la atención es la forma en cómo se genera cierta nomenclatura, cómo nosotros escribimos, cuál es la sintaxis del lenguaje, que después de leer un poco las explicaciones me parecieron bastante interesantes. Y a ver, como para dar una idea, como qué es lo que quiero plantear con esto, es al momento que nosotros vamos escribiendo la sintaxis, normalmente estamos acostumbrados en lenguajes tipo o con raíz en C o en C++, o sea Java, C Sharp, ¿sí? O sea, estos lenguajes, en los cuales nosotros normalmente escribimos primero el tipo de dato, luego la variable, o incluso si nosotros queremos escribir una función, por ejemplo, el tipo que devuelve siempre viene al principio, si es pública, privada y demás cuestiones. En este caso, en el caso de Go, las declaraciones van a la inversa. O sea, y la justificación es un poco cómo nosotros podemos leer más fácilmente lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, hagamos una función, así como tenemos la función main, que sirva para sumar algo, ¿sí? Voy a poner entonces sumar. Esta función obviamente le vamos a después pasar dos parámetros, pero si nosotros quisiéramos que por ejemplo esta función devuelva un valor particular o un tipo particular, lo que vamos a hacer en vez de colocar acá adelante, ¿sí? Lo que vamos a decir es el tipo de dato al cual vamos a devolver lo vamos a colocar a continuación. Entonces esto de alguna forma, principalmente tal vez para los que hablamos castellano, tiene todo un sentido, o sea, tiene como por lo menos para mí, tiene más sentido, porque decimos, tenemos la función sumar que devuelve un entero. Si nosotros lo hiciéramos al revés, tal vez diríamos la función que entero, que se llama sumar, ¿sí? Es un poquito más complejo, o por lo menos más raro para nosotros que hablamos castellano. Así que acá tenemos justamente una función, si yo la grabo probablemente me dé un error porque no estamos devolviendo nada, pero digo, si la tenemos acá disponible, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, retornar algún valor particular. Así que voy a poner dos variables, int a y int b, o sea, incluso fíjense cómo lo digo, int a, int b, que es lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, en este caso vamos a hacer que la variable a y la variable b devuelvan, o la función devuelva los resultados de la suma de esas dos variables. Entonces, si vamos al ejemplo que teníamos de que habíamos hecho anteriormente, que simplemente imprimía el mundo, lo que vamos a hacer es llamar a esas dos, o a esa función sumar, pasándole algún valor particular, ¿sí? Así que vamos a ejecutar. Ahí va. Y lo que obtenemos es el resultado. Pero de nuevo, fíjense cómo vamos colocando a la inversa el tipo de dato que vamos devolviendo. Otra cosa interesante que tiene en este punto Go, que realmente me empezó a ya llamar un poco la atención a querer investigar un poquito más, es que no estamos obligados, o más que no obligados, sino que una de las características de un lenguaje más moderno, o lo que se busca muchas veces con un lenguaje de programación, es que nos ayude a escribir código de forma cada vez más rápida. O sea, no solamente en el nivel de abstracciones de los componentes que vengan por debajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, si quiero, por ejemplo, no sé, acceder a una página web o traer el código o el contenido de una página web, no tenga que escribir cientos de líneas de código, sino que cada vez haga menos líneas de código, pero que sean al mismo tiempo entendibles o que las podemos manipular de alguna forma. Digamos, esa es una de las características que buscaríamos tal vez en un lenguaje de programación, o sea, o nuevo. Quiere decir que yo voy haciendo menos líneas de código para crear más productividad o para ser más productivo. Muchas veces, si están acostumbrados por ejemplo, a C Sharp o a .NET en particular, van a ver que a través del paso de los frameworks,
vamos viendo cómo algo que antes teníamos que hacer con muchas líneas o manualmente se termina encapsulando o colocando dentro de algún objeto o alguna clase del mismo framework para poder manipularlo de forma sencilla. Y más cuando estamos teniendo cada vez más complejidad al desarrollar un código. Por ejemplo, de nuevo, en el ejemplo de la web, con procesos de autenticación, con procesos de validación. O sea, todos estos procesos que llevarían muchas líneas de código, muchas veces o actualmente los mismos frameworks empiezan a abstraer todo eso, abstraernos a nosotros de hacerlo y nos simplifican el trabajo. Pero también la parte que, por lo menos a mí también me parece interesante, más allá de esa encapsulación de funcionalidad, es que el lenguaje mismo nos permita empezar a escribir cada vez código más rápido, o por lo menos que podamos leerlo y que podamos hacer más cosas con menos cantidad de código, incluso al nivel del mismo lenguaje. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es que si yo le saco, por ejemplo, a esta variable el int, la definición, lo que hace es que en Go, que todas las variables consecutivas que tengamos asociadas a un tipo de dato particular, van a hacer que todas estas variables sean de ese tipo de dato. Entonces, si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, varias variables acá, todas estas serían del tipo entero. Entonces, si ejecutamos este código de nuevo, vamos a ver que el resultado vamos a obtener lo mismo, pero ya estamos ahorrando tiempo o en la, digamos, en la escritura, o por lo menos estamos no redundando sobre lo que estamos tratando de escribir. O sea, fácilmente podemos entender qué es lo que está pasando acá viendo este código. Otra cosa que me pareció muy interesante es que nosotros, voy a crear una función nueva, la vamos a llamar prueba, no tengo nada en particular que decir sobre esto, en el cual nosotros, por ejemplo, decíamos en el caso anterior que devolvíamos un entero, por ejemplo, pero también podríamos agarrar y decir que esta función devuelve, por ejemplo, más de un valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que esta función que se llama prueba está devolviendo dos valores, o sea, de nuevo recuerden esto que lo estamos colocando después de la declaración de la función, está devolviendo dos valores de tipo string. Entonces yo podría decir hola y mundo. Y si llamamos a esa función, vamos a poner esto, bueno, los comentarios, igual que en cualquier lenguaje de los que conozcamos, vamos a llamar a prueba y vamos a ejecutar esta. Y vemos que los dos valores se están imprimiendo, o sea, estamos obteniendo esos valores. Entonces, de nuevo estamos teniendo en Go la posibilidad de ahorrar código, de ahorrar tiempo al escribir determinados resultados. Incluso, y con esto vamos a cerrar el video, de las cosas que también me empezaron a gustar y me llamaron la atención es que nosotros podríamos, por ejemplo, si es que me acuerdo correctamente, definir, por ejemplo, dos variables. Voy a colocar A y B, ¿sí? O sea, la estamos definiendo. Y podríamos decir que ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Creo que funciona, ¿no? Vamos a ver si funciona. A ver, y ahí está. Entonces, ¿qué hicimos con esto? O sea, así como teníamos estas definiciones, como esta llamada función devuelve dos tipos y tenemos esta asignación consecutiva, entonces el primer tipo o el primer resultado va a ir a parar a la variable A que estamos declarando acá y el segundo va a ir a parar a la variable B que tenemos en este punto. Entonces, de nuevo nos está ahorrando bastante o nos está dando por lo menos un enfoque diferente a la hora de empezar a pensar cómo desarrollamos nuestro código, y lo cual me parece que está bastante interesante, o por lo menos este tipo de juegos así con el lenguaje a mí me parecen interesantes, me parecen divertidos de ir descubriendo y de ir trabajándolos. Así que bueno, nada, espero que les siga gustando esto de Go, si es la primera vez que se acercan, tanto como a mí. Así que nada, si les gusta, ya saben, sigan viendo los videos, trataré de seguir subiendo videos sobre Go. De nuevo, a medida que yo lo vaya aprendiendo, es lo que voy aprendiendo en el día a día. Y bueno, los espero en el próximo, ¿sí? ¡Chao!